Para acotar nuestra participación, entonces nos vamos a centrar en el momento actual. Y lo que vamos a tratar es un poco de expresar cómo sentimos, cómo vemos la educación actual, cómo quisiéramos que sea, cómo algunas cosas impactan más que otras, cómo hay factores que perjudican, cómo hay otros factores que favorecen. Y de algún modo, para quienes han estado todos los años en el colegio, en el colegio Titos Place, hoy Titos Linde, hay como una continuidad de experiencia. En sus palabras podemos rescatar lo positivo o también lo que hay que cambiar, porque en educación hay cosas que están bien y siempre hay otras cosas que se pueden mejorar, ¿no? Cristian, entonces vamos con el aporte. Mi abuelo era un chico muy inquieto y eso a sus profesores les molestaba. Un día su profesor de matemáticas se desesperó y lo clavó con unos clavos en una silla de la tela sobrante de su pantalón, dejándolo así todo el día y no permitiéndole salir ni al recreo. En la época de mis abuelos no habían idiomas originarios como materia. Podías escoger entre francés o inglés. Mayoría de las escuelas eran separadas por género. Las mujeres no podían usar pantalón. Los padres... En la época de mis abuelos, la educación fue muy buena, a pesar de que no se contaba con los recursos de esta época. También podemos citar la buena educación en los diferentes niveles. Algunos docentes eran profesores en colegios y universidades. En la época de mis abuelos, la educación era muy repetitiva. El que memorizaba era el mejor estudiante y se sentaba adelante y así sucesivamente hasta el peor que se sentaba atrás, lo que significaba que la educación estaba estigmatizada. En la época de mis abuelas no recibieron ninguna educación, pero hoy en día ellas trabajan gracias a que sus hijos y sus esposos pudieron enseñarles cosas básicas para que hoy en día puedan trabajar y sustentarse solas. En la época de mis papás ya no se escribía con tinta, sino que con lapicero. Las pizarras se escribían con tiza. Además, los profesores eran bien estrictos. Cuando desobedecían, les pegaba con la regla en las manos. Si te portabas mal, te mandaba a la esquina de la vergüenza y se quedaban ahí parados. Mi tía me contó que cuando era pequeña, por portarse mal, la encerraron en un cuarto oscuro con imágenes de esqueletos, y esto la terminó afectando con un trauma que hasta el día de hoy la persigue. Mi papá me contó que cuando era niño amenazó al profesor porque lo había castigado y el profesor citó al padre, a mi abuelo, y cuando mi abuelo llegó al colegio entraron al aula con todos los alumnos y el profesor lo pegó y mi abuelo lo pegó también por falta de respeto al profesor. En la época de mis papás, les daban muchas investigaciones para las cuales debían ir a la biblioteca. Se pasaban horas y horas investigando y completando sus trabajos. Para los castigos... Yo pienso que hoy en día la educación en sí no ha cambiado bastante, sino más la forma en la que los estudiantes se dirigen a los profesores o los profesores a los estudiantes, ya que hoy en día se han cambiado los roles de cómo era anteriormente.
Antes el estudiante tenía demasiado respeto al profesor y ahora cualquier cosa que haga el profesor puede ser para que lo amenacen o para que el estudiante se beneficie a sí mismo. En mi opinión, yo creo que la educación no solo se tiene que basar en lo que es historia, física, química. También hay otros tipos de educación como, no sé, el deporte, el arte, y creo que eso se tiene que dar igual importancia a lo que le damos a lo que es matemáticas, porque igual nos ayuda a crecer como seres humanos. Y dar apoyo a los estudiantes para hacer estas cosas es fundamental para nosotros. Yo creo que la educación de hoy en día ha mejorado bastante gracias al mejor acceso a información que tenemos. Las clases se han vuelto más didácticas ya que podemos ver videos acerca de lo que estamos aprendiendo. Sin embargo, también creo que el exceso de información también nos ha vuelto un poco flojos, pero ese es un aspecto que cada uno debe mejorar. En mi opinión, la educación de hoy en día ha mejorado bastante de lo que solía ser antes, pero aún sigue teniendo problemas. Por ejemplo, el hecho de que la opinión del profesor sigue teniendo mucha influencia en la nota del estudiante. Más de uno de nosotros tiene miedo a decir nuestras opiniones en verdad por miedo a que el profesor baje nuestra nota, aunque ya no sea un castigo físico. Yo digo que todo este progreso, o todo esto de la implementación del ser, decidir, saber, etc., ha sido como un intento, quizás un poco de replicar sistemas educativos del exterior. El sistema educativo que tenemos ahorita no es del todo bueno, pero al final de cuentas tampoco es del todo malo, porque se fomentan cosas que antes no se fomentaban. Por ejemplo, el hecho de quizás de pues no solo necesitar conocimiento, sino de mejorar como persona, es algo que quizás se implementa hoy en día en la educación. Y hacer que tengamos, como se dice, inteligencia social, ¿no? La capacidad de ir a la sociedad, pero habiendo aprendido a respetar aquí, a los compañeros. En otros sistemas educativos, como por ejemplo tú bien comentabas el de Finlandia, van más que todo enfocados en lo que ven que el estudiante tiene mayor capacidad, en lo que ven que el estudiante puede conseguir algo. Eso es algo que deberíamos fomentar en todas las escuelas. Este colegio. Y en el fondo, miren, ustedes van a pasar el examen como educadores de sus hijos cuando sean padres. O sea, esto no termina aquí. Ustedes van a tener la oportunidad de educar a sus hijos cuando llegue el momento, si llega, con esta nueva perspectiva, ¿no?